Siga disfrutando de Crown TV, el canal del siglo. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Crown TV no se hace responsable de los mismos. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Israel vive. Una moderna nación judía resurge en su antigua patria bíblica. El artífice de este resurgimiento fue David Ben-Gurión. Yo lo describiría como el hombre de Estado más grande y más peculiar de los anales de la historia judía. Esta hercúlea tarea se prolongó casi 50 años, un esfuerzo que se cobraría un alto precio en la vida personal de Ben-Gurión. Siempre fue una persona muy solitaria. David Ben-Gurión se casó más que con su esposa Paula con la causa nacional. Genial, audaz e impredecible, Ben-Gurión fue un Moisés de la era moderna que lideró el retorno de los judíos a su antigua tierra prometida. Haciendo historia, un retrato de David Ben-Gurión. David Ben-Gurión. 15 de mayo de 1948. Los ejércitos árabes de Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak avanzan arrolladores en un ataque conjunto. Su objetivo, la recién nacida nación de Israel. Solo unas horas antes el Estado judío había celebrado la independencia. Ahora se enfrentan a un ejército impertérrito. Las fuerzas árabes están formadas por tanques, aviones de combate y 135.000 soldados. Se enfrentan a ellos 45.000 hombres y mujeres israelíes en inferioridad de 3-1 y sin tanques ni aviones. Los árabes estaban convencidos de que abatirían las tropas judías y se apoderarían de Israel. Pensaban que la resistencia judía aguantaría solo unos días. Durante las primeras horas de la batalla, aquel exceso de confianza parecía justificado. Los aviones árabes bombardearon Tel Aviv, en aquel momento capital de Israel. En tierra, una columna de blindados se dirigía a la ciudad para terminar el trabajo. Pero no contaban con los granjeros de Yad Mordejai, un asentamiento judío en la ruta de Tel Aviv. Durante 5 días, aquellos soldados voluntarios contuvieron el avance de los egipcios. Fue el tiempo suficiente para que los israelíes recuperasen las armas que tenían ocultas en el área mediterránea. Llegaron a Israel tanques, aviones, ametralladoras y munición. En los meses siguientes, los israelíes hicieron retroceder a sus invasores y en la primavera de 1949, la guerra terminó. Israel había ganado su guerra de independencia. El cerebro de la resistencia de Israel y el padre de la nación fue un hombre de 62 años, pequeño, fornido, con venerables mechones blancos. David Ben-Gurión. Yo lo describiría como el hombre de Estado más grande y más peculiar de los anales de la historia judía. No buscaba la popularidad ni el reconocimiento. Cuando tomaba una decisión era definitiva. Fue David Ben-Gurión quien horas antes de la invasión árabe había proclamado la independencia de Israel. Así culminaba una campaña que había durado 5 décadas. Ben-Gurión persiguió un ideal en su vida: construir un Estado judío independiente en la tierra de Israel. El resto eran consideraciones pasajeras.
Ben Gurión albergaba en su pequeño cuerpo una resolución de acero que le animaba y le impulsaba a llevar sus ideales hasta el final. Sin embargo, Ben Gurión pagó un alto precio en su lucha por la independencia judía. Se sacrificó mucho en el ámbito familiar, en su vida, con su esposa y sus hijos. Sus hijos eran soldados y activistas del movimiento sionista y compartían el sueño de crear una revolución judía que debía culminar en el asentamiento de una nación judía en su propia patria. La familia de Ben Gurión tuvo que resignarse a sus frecuentes ausencias. No teníamos en casa su presencia paterna. Siempre estaba en reuniones y comités, yendo y viniendo, entrando y saliendo de casa. Solo le veía cuando se iba y a su vuelta. A la vista de los grandes logros de Ben Gurión, resulta sorprendente que no acabase sus estudios superiores. Fue un intelectual profundo y convincente, pero en gran medida autodidacta. Empezó a comprar libros y a leer La Biblia hebrea, a aprender idiomas. era un apasionado de la historia griega. Ciencias políticas, cultura, religiones orientales, budismo, literatura. ¿De dónde sacaba el tiempo? Eso es un misterio. Ciencia, industria, arqueología. Ben Gurión se interesaba por casi todo. Su curiosidad solo era superada por su legendaria firmeza. En cuanto leía algo, de inmediato se forjaba una opinión sobre ello. Generalmente, los intelectuales dudan, siempre están con las dos caras de la moneda. Se hacen preguntas. Él no. Ben Gurión llegó incluso a interesarse por una técnica que proclamaba las bondades de ponerse cabeza abajo. Esta fotografía de Ben Gurión fue publicada en muchos periódicos diciendo: ¿qué pretenden de un país cuyo primer ministro anda con la cabeza? El líder moderno más peculiar fue un libre pensador y un visionario. Y lo más importante, fue un hombre de acción firme y decidido. No hay que subestimar la grandeza de Ben Gurión. Convenció a un pueblo desposeído para que reconstruyese la nación judía, una ilusión mantenida durante 2000 años. Pero a pesar de ser considerado el padre de Israel, Ben Gurión no estaba impresionado por su legado. Una vez fuimos a una escuela de niños de unos 13 años. Una niña levantó la mano. Señor Ben Gurión, ¿cuál ha sido el día más satisfactorio de su vida? Él la miró directamente a los ojos, lo pensó y dijo: nunca he tenido un día satisfactorio. ¿Qué es la satisfacción? ¿Por qué debe alguien estar satisfecho? Yo nunca lo estoy. Porque desde el momento en que empiezas a estarlo, dejas de pensar, dejas de crear, dejas de trabajar, estás satisfecho. En la Biblia hebrea está escrito que el rey David conquistó Jerusalén y llevó las sagradas escrituras al monte Sión. Y fue en el monte Sión donde Salomón construyó su templo al llegar a rey. Este periodo épico de soberanía judía en las provincias de Israel y Judá inspiraría a Ben Gurión. Fue él quien construyó el moderno Estado de Israel sobre los cimientos del antiguo. Para él, la Biblia hebrea era la escritura notarial que atribuía a Israel al pueblo judío. Cuando Ben Gurión pensaba en aquel periodo de la antigüedad en el que existía en Jerusalén un templo santo, veía un tiempo de gran prestigio nacional. Aquel prestigio nacional acabó hace unos 2000 años cuando Roma destruyó el templo y borró Judea e Israel de la faz del planeta. Una de las mejores maneras de asegurarse de que la etnia judía quedaba eliminada era dar a la tierra otro nombre. Así, los romanos introdujeron el nombre de Palestina. Judea e Israel desaparecen a todos los efectos.
Tras la conquista, muchos judíos abandonaron la Palestina romana. Así empezó la diáspora, 20 siglos de exilio en los que el pueblo judío no tuvo nación propia. David Ben-Gurión vivió la diáspora de primera mano. Nació en el año 1886 en la ciudad polaca de Plock. Y en el este de Europa, los judíos eran ciudadanos de segunda. En primer lugar, los judíos no tuvieron derecho a cultivar la tierra en Polonia ni en Rusia durante muchos años. Los judíos eran objeto de saqueos, violaciones y asesinatos en los violentos ataques llamados pogroms. Los judíos nunca se defendían cuando eran masacrados en Europa y eran víctimas de continuos ataques. Y Ben-Gurión no veía nada hermoso en aquella vida pobre, oprimida y discriminada de los judíos en la diáspora. Se dio cuenta de que nosotros no podíamos existir mucho tiempo estando dispersos por otras naciones. Las ideas socialistas arrasaban en Europa e hicieron nacer en el joven Ben-Gurión el sentido de la justicia. David Ben-Gurión luchó por mejorar las condiciones de trabajo de un grupo de costureras, cuya jornada era de 18 horas diarias. Ben-Gurión ayudó a las mujeres a organizar una exitosa huelga. Como resultado, consiguieron reducir su jornada laboral a 12 horas. Esto demuestra la solidaridad de Ben-Gurión y nos revela su compromiso con el socialismo, en concreto, la convicción de que todos, independientemente de sus riquezas, deben ser tratados igual. Pero eran los sueños sionistas de Palestina, trabajar la tierra y construir un Estado judío, lo que más motivaba a Ben-Gurión. En 1906, a la edad de 20 años, se unió a un puñado de pioneros en la tierra prometida. Llega con todo el fervor y la ilusión con que lo haría un joven sionista. Pero lo que encuentra en Palestina es una realidad diferente. Una arraigada enemistad de la población árabe local. Ben-Gurión debió de sentir aquel rencor. Al poco de desembarcar en el puerto árabe de Jaffa, partió hacia el asentamiento judío Petah Tikva. Y se fue andando desde Jaffa hasta Petah Tikva, que está a unos 50 o 60 kilómetros. Ben-Gurión fue contratado en una granja. Por fin estaba creando un Estado judío desde la base. Pero el fervor de Ben-Gurión se cobraría un precio. Poco antes de la partida de Ben-Gurión, sus amigos y él se habían reunido para esta foto. Raquel Nelkin, la joven de 17 años a la derecha de Ben-Gurión, fue con él a Palestina. Raquel Nelkin fue el amor de su vida. Fueron a trabajar a una huerta. Ella era muy delicada y como lloraba, la despidieron. Y en lugar de cogerle de la mano y decirle, no te preocupes, todo irá bien, él la regañó y le dijo a gritos, nosotros, los de Polonsk, somos grandes pioneros, estamos haciendo un gran trabajo aquí en Palestina y tú nos estás avergonzando. David Ben-Gurión era un hombre compulsivo. Trabajó en el campo, lideró una huelga en una bodega e ignoró a Raquel Nelkin. Y ocurrió lo inevitable. Unos meses después, apareció otro chico en la huerta. Y para él, los hermosos ojos de Raquel Nelkin eran más importantes que preparar huelgas. Un año más tarde, Raquel se casó con el otro chico. Para Ben-Gurión fue un golpe terrible, del que nunca se recuperó. Hubo otros contratiempos. Los soldados de los asentamientos árabes rechazaron repetidamente la solicitud de Ben-Gurión de que se unieran a ellos. El que aquellos grupos no se animaran a participar tenía que resultar frustrante para él. Y lo fue. Pero Ben-Gurión era una persona voluntariosa y decidida. En 1911, la búsqueda de un Estado judío llevó a Ben-Gurión a la ciudad turca de Estambul, capital del Imperio Otomano. Este extenso reino islámico controlaba Palestina, Egipto y otros territorios.
Atención, amas de casa, comercios y público en general. Llegó la solución en la limpieza. Ango Produce tiene para usted desinfectante antibacterial, suavizante para ropas, jabón líquido para lavar, jabón para fregar, cloro blanqueador y mucho más. Venta al por mayor y detalle. Tenemos servicio a domicilio. Llame ahora al teléfono 809-228-1678. Ango Produce, la fragancia duradera. Ya vuelven las clases con el inicio del año escolar y Distribuidora Ali tiene todos los útiles escolares para que los estudiantes realicen sus tareas: cuadernos, lápices, folder, masilla, cartulinas y más. Distribuidora Ali vende todos los productos de limpieza e higiene. Distribuidora Ali, calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Escriba o llame al 809-847-7032. Tenemos servicio a domicilio. Distribuidora Ali. Yo no sé qué tiene mamá la mujer ahora. Cienfuegos es la zona más densamente poblada de la región norte, concentrando una tercera parte de toda la población del municipio de Santiago de los Caballeros. Con la creación del municipio Santiago Oeste, se generarán miles de empleos públicos y privados para los pobladores de estas comunidades, precisamente en la zona poblacional más numerosa de la provincia, la más deprimida por la pobreza y por donde se concentra el mayor índice de desempleo regional como consecuencia del declive experimentado en las zonas francas. Nadie puede detener a un pueblo cuando éste ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Llegó la hora de comprar tu casa. Aquí está la mejor opción. 2 niveles, 3 habitaciones, 3 baños, patio interior, balcones, interiores en caoba, escalera por dentro y por fuera. Una casa con la terminación perfecta. Ubicada en la calle 10 del Ensanche Mella 2, Distrito Municipal Santiago Oeste. Escriba o llame al 809-847-7032. La oportunidad para comprar tu casa. Atención a los emprendedores y emprendedoras. Se vende un terreno con una casa a buen precio y excelente ubicación. Este es el paso de la mejor inversión, adecuado para idear la construcción que ha soñado. Calle 4, Cerro de Don Juan, próximo a Monterrico. Llame o escriba al 809-847-7032. Planifica tu progreso y avanza hacia el éxito. Los hechos nos impulsaron a cambiar y la transformación nos motivó a lograr mayor competitividad con una agenda renovada y fortalecida. Somos conscientes de los retos, también de nuestras capacidades productivas y de la responsabilidad de crear un futuro aún más sostenible. Por ti, por nuestra gente, por nuestro país. Somos resilientes. Corporación Zona Franca Santiago. Ferretería Dolmesa. Somos subagente de los bancos Adopen, Reservas, BHD León. Cobramos tu factura de agua, luz y teléfono con renta. Escriba al WhatsApp 809-943-4925 y 809-267-7674. Ferretería Dolmesa. Atención a propietarios de cafeterías, hoteles, restaurantes, oficinas y público en general. Ya está a la venta el café Prestigio Dominicano, tostado y molido en hornos y molinos modernos con válvula aspiradora de gases. Prestigio Dominicano es un café sumamente natural y exquisito, te rinde 25% más. Servicio a domicilio sin costo adicional al teléfono 829-982-5422. Café Prestigio Dominicano, el sabor que te invita. Ben-Gurión se matriculó en la Escuela de Leyes para entrar en el gobierno otomano y desde dentro conseguir un Estado judío.
pero hubo otros importantes acontecimientos. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, las autoridades turcas expulsaron a Ben Gurión del imperio. Pero el Imperio Otomano no sobrevivió a la guerra. Gran Bretaña se convirtió en la potencia dominante de Palestina. Y Ben Gurión cambió de nuevo el rumbo. No había conseguido un Estado judío del Imperio Otomano, pero no dudaría en intentarlo con Gran Bretaña. Durante años, América había ofrecido una nueva vida a millones de inmigrantes. Pero para David Ben Gurión solo fue un refugio temporal tras ser expulsado por el gobierno otomano. Ben Gurión solo pensaba en Palestina y en reanudar sus esfuerzos por conseguir la independencia. Además, seguía enamorado de Raquel Nelkin. Encontré cartas que le envió estando casada y con 2 hijos. Le escribía: coge a tus hijos y ven conmigo. Ven conmigo. No era corriente escribir algo así a una mujer casada a principios de siglo. Y Raquel no estaba de acuerdo. Ben Gurión enterró su decepción en la causa del sionismo. Recorrió los barrios judíos de las ciudades de América, predicando su mensaje del Estado judío. Allí conoció a Paula Munweis. Era una joven rusa que trabajaba en la sala de operaciones de uno de los mejores hospitales de Nueva York. Salía con médicos y tenía una vida acomodada. Le gustaba la vida en Nueva York. Y entonces aparece Ben Gurión y le habla del sionismo y de ir a Palestina, un lugar donde no hay electricidad ni ninguno de los placeres que tenía en Nueva York. Sin embargo, Munweis quedó cautivada y se casaron en diciembre de 1917. Pero la pasión de él estaba en otra parte. En su diario escribió: 10:45, me casé con la mujer. 11, fui a la reunión del comité sionista, etc. Pocos meses después, Ben Gurión se alistó en el ejército británico y partió hacia Palestina. Paula se quedó en Nueva York, donde dio a luz su primer hijo, pero el matrimonio estaba separado por algo más que la distancia. Cuando se alistó, envió cartas a Paula. Vamos a luchar por volver a aquel mundo sublime, escribía. El mundo de nuestra nación. Tú eres una de los elegidos. Vamos a volver a ese mundo para construir un futuro maravilloso para el pueblo judío. Y ella contestaba: el pequeño está enfermo y no tengo dinero para comprar comida. Y tenía razón. Al terminar la guerra, Ben Gurión se quedó en Palestina y reemprendió su tarea. Pronunció discursos, lideró huelgas, acudió a mítines y lentamente fue construyendo una comunidad judía unificada con un único objetivo. La independencia parecía cerca. El ministro de Exteriores, Arthur Balfour, había anunciado públicamente el apoyo británico a una patria judía en Palestina. La familia de Ben Gurión, que ya tenía 3 hijos, se reunió con este en 1922. Pero a veces parecía que él seguía viviendo en otro lugar. No hay duda que mi padre participó relativamente poco en la educación de sus propios hijos. A veces preguntaba: ¿qué estudias? ¿Estás estudiando? Pero la que iba a la escuela a hablar con los profesores y volvía con las malas notas, sobre todo las mías, era ella. Paula se dedicaba a su familia, Ben Gurión a la revolución. Cada uno reclamaba la afinidad del otro. Ambos estaban condenados a la decepción. Hay una carta conmovedora que él escribió a comienzos de los años 30, diciendo: no paro de escribirte. Necesito tu apoyo, pero tú no me contestas. Me siento como si estuviese solo en un desierto de hielo. A pesar de los sacrificios personales, David Ben Gurión nunca perdió de vista su objetivo. A finales de los años 30 ya había asumido el liderazgo del gobierno judío interino bajo mandato británico. Una vez le pregunté cuándo empezó a sentirse líder y él me contestó: el día en que me di cuenta de que no había nadie a quien yo pudiera preguntar. Pronto surgirían preguntas más difíciles.
La tormenta que se avecinaba sobre Europa provocó una oleada de refugiados judíos a Palestina. Solo en 1935 llegaron más de 50.000. Pero el influjo de los judíos era inaceptable para Amin al-Husseini, muftí de Jerusalén, el más alto cargo de la Palestina islámica. El muftí de Jerusalén fue vilipendiado por los judíos de Palestina, no solo porque fuese su oponente en el conflicto entre judíos y árabes, sino porque parecía haber en él un cierto aire de antisemitismo. En los años 20, Husseini liberó su sentimiento antisemita cometiendo saqueos y asesinatos. En su defensa, los judíos formaron una fuerza secreta conocida como Haganá. Entre 1936 y 1939, el muftí volvió a las revueltas. Una vez más hubo muertos entre los judíos, aunque el Haganá limitó el número de bajas. Pero Husseini iba más lejos. Pretendía presionar a Gran Bretaña para imponer restricciones a los planes judíos de independencia. Los británicos aceptaron y en el documento blanco de 1939, Gran Bretaña presentó una nueva política que bien podría haber sido dictada por el propio muftí. No se permitirá a los judíos comprar tierras. Se reducirá gradualmente la inmigración judía hasta detenerla. En Palestina habrá un Estado árabe, pero no judío. En un tiempo en que los judíos estaban sometidos a una presión creciente en Europa, aquello fue recibido por los sionistas palestinos como una dolorosa bofetada. Pocos meses después de que los británicos cambiaran de bando, el ejército nazi empezó a arrasar Europa. Mientras en Palestina, al-Husseini funda con ayuda de los nazis las SS musulmanas. Su objetivo era igualmente exterminar a los judíos. Estos miraron hacia Ben Gurión para encontrar la forma de salir del atolladero. Dijo, hemos de luchar contra el documento blanco como si el antisemitismo nazi no existiese, y combatir contra los nazis como si no hubiese documento blanco. Ben Gurión y la Haganá empezaron a prepararse para la guerra. Fueron infiltrando judíos inmigrantes en Palestina que serían sus soldados. El arsenal de la nación fue almacenado en fábricas de armas secretas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, David Ben Gurión estaría preparado. Las fuerzas alemanas invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Aplastaron al ejército polaco y continuaron. Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. La sombra de la Alemania nazi fue cubriendo un país tras otro. Si 2000 años de exilio ya justificaban la necesidad de los judíos de tener su propia patria, los campos de exterminio de Hitler la hacían evidente. David Ben Gurión estaba convencido de que el fin de la Segunda Guerra Mundial marcaría el comienzo definitivo para la nación judía. Ben Gurión tenía el presentimiento de que aquel sería el momento, de que al final de la guerra el mapa del mundo cambiaría, que unos países desaparecerían y que se crearían otras naciones, momento en el que el pueblo judío aprovecharía, especialmente después de todo lo que había sufrido durante la guerra. Ben Gurión fue uno de los pocos convencidos de que el Estado judío nacería en el campo de batalla y no en un comité de diplomáticos. En 1944 se dio cuenta de que unos años después de que creásemos el Estado judío seríamos atacados por los árabes, por eso se preparó de antemano. Las fuerzas de Ben Gurión prepararon fábricas de armas como la de este kibutz, conocida por su lavandería, que funcionaba las 24 horas del día. El ruido de las lavadoras tapaba el sonido de la fábrica secreta que había en el sótano. Allí los trabajadores fabricaban balas de 9 milímetros para los fusiles Sten, el arma de la Haganá. En octubre de 1945, Ben Gurión autorizó a la Haganá a actuar contra los británicos. Puentes, ferrocarriles y estaciones de radar eran objetivos justos, los soldados no. Ben Gurión creía que no debíamos hacer daño a los soldados británicos, sino llevar a cabo una resistencia limpia. Él decía, el futuro de Israel depende de dos cosas, de su fuerza y de su rectitud.
Ben Gurión veía a la Haganá librando una lucha justa dentro de la estricta moralidad bíblica. Para los británicos, los sionistas eran insurgentes a los que había que aplastar. En junio de 1946 lanzaron una enérgica campaña contra la Haganá. Los soldados británicos confiscaron armas, hicieron miles de prisioneros y ordenaron arrestar a David Ben Gurión. Ben Gurión se enfrentó a los ingleses y no les gustaba. Hay documentos de los servicios secretos ingleses donde califican a Ben Gurión de fanático revolucionario. Ben Gurión se refugió en París. En enero de 1947 se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores británico Ernest Bevin. David Ben Gurión no se dejaba intimidar fácilmente. Cuando Bevin insistió en que tenía que poner fin a la rebelión, Ben Gurión se enfrentó a él diciendo: no seguiremos hasta conseguir nuestro objetivo. Finalmente Ernest Bevin cedió. Poco después de su reunión con Ben Gurión, dejó el tema de Palestina en manos de las Naciones Unidas. Ya en Palestina, Ben Gurión se reunió con los altos mandos de la Haganá. La mayoría de ellos no pensaban que se enfrentarían a los árabes y que iban a necesitar tanques, aviones y otras armas de gran tamaño. Alguien preguntó: ¿y cómo resolvemos el problema? Respondió: muy fácil, conseguiré dinero de los judíos americanos. Después enviaré a mis chicos a comprar todas las armas que hayan sobrado de la Segunda Guerra Mundial y las almacenaremos en bases secretas de Europa. Cuando se cree el Estado de Israel, traeremos las armas, equiparemos al ejército y ganaremos la guerra. Finalmente fue Golda Meir, una sionista de Wisconsin, aliada de Ben Gurión, quien viajó a Estados Unidos. Y volvió 3 meses después con $40 millones, que en 1947 era una buena suma. Con aquel dinero Ben Gurión envió a sus muchachos a comprar las armas tal y como había dicho, y las concentró en Europa, preparadas para el día en que se crease el Estado. Mientras, un comité de las Naciones Unidas había concluido que Palestina debía dividirse en un Estado árabe y otro judío. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas se reunieron para votar aquella histórica propuesta. Afganistán, no. Argentina, abstention. Las emisoras de radio estaban sintonizadas en todo el mundo viviendo aquel acontecimiento. Belgium, yes. France, yes. Uruguay. La partición debía obtener una mayoría de 2/3 y fue aprobada por 2 votos de más. En Palestina los judíos se echaron a la calle para celebrarlo, a pesar de que era ya muy pasada la medianoche. David Ben Gurión recibió la noticia con sentimientos encontrados. Yo le pregunté entonces: ¿no te sientes feliz con la mayoría de 2/3? Y me contestó: vamos, los problemas no han hecho más que empezar. Él era consciente de que la gente de Israel sabía que todos estaban bailando en la calle. Y él presentía que iba a correr la sangre, que mucha gente moriría. Los disparos árabes empezaron aquella misma noche. El caos estalló en Palestina al rebelarse los árabes en contra de la partición con bombas y fusiles. Se cortaron las comunicaciones entre Jerusalén y Tel Aviv. Cientos de judíos fueron masacrados. La independencia se había convertido en una trampa mortal. Muchos líderes judíos y también líderes de la comunidad judía en Palestina pensaban: tal vez nos hayamos equivocado. Si hoy ocurre esto, cuando creemos un Estado, nos van a aniquilar definitivamente. El mundo dudaba. Hasta los Estados Unidos se retractaban de su apoyo a la partición. Ben Gurión se dio cuenta de que necesitaba una victoria para demostrar al mundo y a nuestro pueblo que podíamos lograrlo. Y así es como organizó la Operación Arshon, con la que formó una fuerza de 1.500 personas. Puede que hoy eso no parezca nada, pero en aquella época reunir a 1.500 personas en Palestina era un éxito rotundo, el mayor desde Moisés. Ese ejército estaba formado por gente de los asentamientos que había por todo el país.
Muchos habían quedado desprotegidos, pero Ben Gurión estaba decidido a abrirse paso hasta Jerusalén. El comandante árabe Abdelkader Husseini se interpuso en su camino, y el 1 de abril comenzó un cruel combate que duraría más de una semana. Después llegaron a Jerusalén. Y durante aquella operación murió Husseini. Así pues, fue una gran victoria que transmitió una gran confianza a la comunidad judía de Palestina. 6 semanas después se creó el Estado de Israel. Pero continuó la presión sobre Ben Gurión. Una semana antes de la declaración de independencia de Israel, Moshe Sharet, el enviado de Ben Gurión a Estados Unidos, era convocado de urgencia por el secretario de Estado George Marshall. Fue un encuentro terrible. George Marshall le dijo: no se atrevan a crear un Estado. Será destruido, y nosotros, los Estados Unidos, no pensamos darles ni una bala. Sharet salió de aquella reunión destrozado. Ben Gurión, por su parte, creía que, con el debido respeto a los Estados Unidos, vamos a seguir adelante y a formar el Estado judío. En la tarde del 14 de mayo de 1948, el último oficial británico embarcaba rumbo a Inglaterra. A unos kilómetros de allí, Ben Gurión declaraba por fin ante sus compatriotas la independencia de Israel. En las semanas siguientes, Ben Gurión enviaría a la Haganá contra las naciones árabes invasoras, pero también tendría que enfrentarse inesperadamente a sus compañeros judíos. En la actualidad, la playa de Tel Aviv es una de las más bellas de Israel. Una soleada franja de costa mediterránea rodeada de hoteles. Pero en junio de 1948, en plena guerra de la independencia, fue el lugar de un sorprendente desafío para el nuevo Estado, procedente no de los árabes, sino de los judíos. Menachem Begin, líder del partido político Etzel, esperaba un cargamento de armas en el carguero Altalena. Para Ben Gurión, tal cargamento era un desafío directo al Estado de Israel. No podía tolerar la existencia de grupos que compitieran militarmente con la fuerza de defensa de Israel. La cuestión era quién aceptaba las reglas del gobierno y quién no. Al negarse Begin a entregar las armas, Ben Gurión ordenó al ejército israelí que abriese fuego. Murieron judíos por judíos. Pero Ben Gurión había demostrado que Israel era una nación con un gobierno y un ejército. La verdad es que, echando la vista atrás, descubrimos que el asunto Altalena fue el momento en que Israel fue aceptada como nación, también por el mundo exterior. Ben Gurión no flaqueó al enfrentarse al Etzel, pero no podía soportar la muerte de israelíes que luchaban por la independencia. Él mismo contestaba las cartas que recibía de las familias de los soldados caídos. Mi padre lo pasaba fatal cuando se enteraba de las bajas del ejército, porque se sentía responsable de la suerte de los soldados. Y era consciente del sufrimiento por el que pasaban las familias. Sabía que morirían muchos jóvenes israelíes, que los árabes atacarían en cuanto se declarase el Estado de Israel, y aquello le angustiaba. La guerra de independencia se cobró la vida de 6.000 soldados, el 1% de la población. Pero su sacrificio dio a los judíos una nación que renacía en su antigua patria. En 1949 Ben Gurión se convirtió en el primer ministro de Israel y comenzó a trabajar en un país recién nacido. En Israel se instalaron 1 millón de judíos de todo el mundo. Siguiendo la tradición de los pioneros israelíes, los inmigrantes construyeron sus propias casas. No obstante, la amenaza seguía latente. Apenas firmados los acuerdos del armisticio, Egipto y Jordania comenzaron ataques terroristas contra los judíos. Ben Gurión organizó la resistencia mientras soportaba la carga económica y política de una nación emergente. En 1953, Ben Gurión era un hombre cansado. Había liderado la guerra de la independencia y en la lucha por un Estado judío.
También había sido líder de la nueva nación israelí, con problemas como la llegada de 1 millón de inmigrantes, la creación de nuevos pueblos y ciudades, y estaba agotado. Ben-Gurión dimitió repentinamente y se retiró a un primitivo kibutz llamado Sde Boker, en el desierto israelí del Negev. Paula le siguió sumisa. Le era muy devota. Cuando no se encontraba bien, se quejaba por estar en ese lugar, pero, por otro lado, se sentía muy orgullosa demostrando a sus hijos que era feliz en el kibbutz junto a su padre. Ese sueño duró 14 meses. Envalentonado por un arsenal de nuevas armas soviéticas, el líder egipcio Gamal Nasser amenazaba con una nueva guerra contra Israel. Atención, amas de casa, comercios y público en general. Llegó la solución en la limpieza. Ango Produce tiene para usted desinfectante antibacterial, suavizante para ropas, jabón líquido para lavar, jabón para fregar, cloro blanqueador y mucho más. Venta al por mayor y detalle. Tenemos servicio a domicilio. Llame ahora al teléfono 809-228-1678. Ango Produce, la fragancia duradera. Ya vuelven las clases con el inicio del año escolar y Distribuidora Ali tiene todos los útiles escolares para que los estudiantes realicen sus tareas: cuadernos, lápices, folder, masilla, cartulinas y más. Distribuidora Ali vende todos los productos de limpieza e higiene. Distribuidora Ali, calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Escriba o llame al 809-847-7032. Tenemos servicio a domicilio. Distribuidora Ali. Yo no sé qué tiene mamá la mujer ahora. Cienfuegos es la zona más densamente poblada de la región norte, concentrando una tercera parte de toda la población del municipio de Santiago de los Caballeros. Con la creación del municipio Santiago Oeste, se generarán miles de empleos públicos y privados para los pobladores de estas comunidades, precisamente en la zona poblacional más numerosa de la provincia, la más deprimida por la pobreza y por donde se concentra el mayor índice de desempleo regional como consecuencia del declive experimentado en las zonas francas. Nadie puede detener a un pueblo cuando éste ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Llegó la hora de comprar tu casa. Aquí está la mejor opción. 2 niveles, 3 habitaciones, 3 baños, patio interior, balcones, interiores en caoba, escalera por dentro y por fuera. Una casa con la terminación perfecta. Ubicada en la calle 10 del Ensanche Mella 2, Distrito Municipal Santiago Oeste. Escriba o llame al 809-847-7032. La oportunidad para comprar tu casa. Atención a los emprendedores y emprendedoras. Se vende un terreno con una casa a buen precio y excelente ubicación. Este es el paso de la mejor inversión, adecuado para idear la construcción que has soñado. Calle 4, Cerro de Don Juan, próximo a Monterrico. Llame o escriba al 809-847-7032. Planifica tu progreso y avanza hacia el éxito. Los hechos nos impulsaron a cambiar y la transformación nos motivó a lograr mayor competitividad con una agenda renovada y fortalecida. Somos conscientes de los retos, también de nuestras capacidades productivas y de la responsabilidad de crear un futuro aún más sostenible. Por ti, por nuestra gente, por nuestro país. Somos resilientes. Corporación Zona Franca Santiago. Ferretería Dolmesa. Somos subagente de los bancos Adopen, Reservas, BH de León. Cobramos tu factura de agua, luz y teléfono con renta.
Escriba al WhatsApp 809-943-4925 y 809-267-7674. Ferretería Dolmesa. Atención a propietarios de cafeterías, hoteles, restaurantes, oficinas y público en general. Ya está a la venta el café Prestigio Dominicano, tostado y molido en hornos y molinos modernos con válvula aspiradora de gases. Prestigio Dominicano es un café sumamente natural y exquisito, te rinde 25% más. Servicio a domicilio sin costo adicional al teléfono 829-982-5422. Café Prestigio Dominicano, el sabor que te invita. En un ambiente hostil, Ben Gurión volvió como ministro de Defensa y poco después fue reelegido primer ministro. Nasser también había provocado tensiones con Francia y Gran Bretaña. En agosto y septiembre de 1956, ambas naciones hablaron con Israel proponiendo una acción conjunta contra Egipto. Para Ben Gurión, Gran Bretaña representaba un aliado insólito. Hacía menos de 10 años que los ingleses habían tratado de detenerle. No confiaba en ellos, no se gustaban los unos a los otros. No obstante, si el diminuto Estado de Israel, que había sido casi destruido en 1948, llegase a aliarse con las poderosas Francia e Inglaterra, sería un triunfo. Ben Gurión actuó con cautela. Sus ayudantes, Moshe Dayan y Simón Pérez, negociaron un plan de lucha con Francia e Inglaterra sin estar seguros del interés de Ben Gurión en la operación. No lo sabíamos. Dayan y yo comparábamos nuestras notas tratando de averiguar la postura de Ben Gurión hasta la última noche, cuando dio su conformidad. Las fuerzas israelíes atacaron el 29 de octubre. Israel se impuso rápidamente a las fuerzas egipcias con un sorprendente despliegue de éxitos en el campo de batalla. Aquella operación duró un total de 100 horas y la rapidez y brillantez con que se llevó a cabo provocó una gran admiración hacia Israel. Pero no todos estaban satisfechos con la victoria de Israel. Ben Gurión estaba presionado por la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética llegó incluso a amenazar con bombardear Israel con cabezas nucleares. Y aunque los americanos también presionaban mucho a Israel, y Ben Gurión temía a los rusos, prefería ceder ante los americanos. Ben Gurión retiró sus fuerzas del Sinaí, pero los israelíes habían obtenido sustanciales ganancias. El agresor, finalmente castigado, fue Egipto. Las tropas de las Naciones Unidas permanecieron en la península del Sinaí y en Gaza desde 1956 hasta 1967. Israel disfrutó de 11 años de paz con Egipto. Por ello, los resultados de la guerra fueron a la postre positivos para Israel. La Guerra de Suez de 1956 fue un hito histórico de otro tipo. A su llegada a Palestina 50 años atrás, el empeño de Ben Gurión era fortalecer el carácter judío, deformado por la diáspora. Las victorias de 1948 y 1956 eran la prueba de que los israelíes eran una nueva estirpe de judíos. En 1963 Ben Gurión volvió a dimitir. Había dirigido a Israel durante 13 de sus 15 años. Más tarde, obtendría un escaño en el Parlamento israelí, pero ya era el turno de una nueva generación. En junio de 1967, Israel aún tenía otra batalla por la supervivencia. Pero para entonces, el gran león de la política israelí se estaba retirando. En primavera de 1967, el presidente egipcio Gamal Nasser desplegó su nuevo arsenal de armas soviéticas y reunió al mundo árabe contra Israel. El 16 de mayo expulsó a los observadores de las Naciones Unidas que se habían interpuesto entre Egipto e Israel durante más de una década. El 19 de mayo desplazó 1000 tanques por el desierto del Sinaí hacia la frontera con Israel. El 5 de junio, Israel atacó. La llamada Guerra de los 6 días fue otra notable victoria israelí contra la superioridad numérica de los tanques, aviones, artillería y soldados árabes.
Sin embargo, a diferencia de las victorias de 1948 y 1956, Ben-Gurión había quedado al margen. Una nueva generación asumía el mando en Israel. En los años 60, David Ben-Gurión parecía algo perdido. Su época había pasado. A menudo, desde su retiro en el desierto del Negev, parecía la voz que clamaba al cielo, una especie de profeta perdido. Y aquel anciano profeta aún se mantenía activo, evitando que se ocuparan territorios con amplia población árabe. Lo único que decía que había que conservar era Jerusalén. La euforia que siguió a la Guerra de los 6 días hizo que se desoyera el consejo de Ben-Gurión. Aquellos territorios se convirtieron en un lastre para Israel. Y desde principios de los 90, Israel trató de deshacerse de la mayoría de ellos. Entonces, nos dimos cuenta una vez más de la sabiduría y la perspicacia de Ben-Gurión. Sin embargo, no siempre acertaba. En los años 60 formó una serie de partidos políticos cada vez más marginales. No era el mismo Ben-Gurión de antes. Sin duda se produjo un cambio en aquel hombre. No reaccionaba con tanto dinamismo ante los acontecimientos políticos. Los años tampoco pasaron en balde para su familia. En enero de 1968 murió Paula, y Ben-Gurión situó su tumba en un afloramiento rocoso del desierto del Negev. Me di cuenta de que mi padre había elegido como lugar el sitio donde él quería ser enterrado junto a ella. Aunque Ben-Gurión y Paula no habían estado muy unidos, su ausencia le apenaba. Solía preparar para sí mismo las comidas preferidas de ella para recordarla. En los años que siguieron a la muerte de Paula, Ben-Gurión convenció al Parlamento para fundar una universidad en el Negev. Fue su última victoria política. Ben-Gurión pensaba que los israelíes podían hacer florecer el Negev y no aceptaba que le dijeran lo contrario. Ben-Gurión decía, todos los expertos lo son en cosas que han sucedido. No hay expertos en cosas que pueden suceder. Años más tarde, Ben-Gurión desafió a los críticos y promocionó una universidad en el Negev. Hoy, esa universidad con más de 17.000 alumnos es un centro mundial de investigación sobre la vida en el desierto. David Ben-Gurión vio el futuro de Israel en el Negev. Creía que, según él mismo dijo, desarrollando el desierto social, económica e industrialmente, el futuro de Israel estaría asegurado. David Ben-Gurión dimitió de su cargo el 18 de mayo de 1970 para no volver. Al jubilarse, tuvo al fin tiempo para sus hijos y sus nietos. También descubrió la religión. Le dije, ¿es usted Ben-Gurión? Ha estado toda su vida combatiendo el Estado religioso y decía que la religión no era para usted. Bueno, me dijo, Einstein decía que debía haber algún Dios que organizase todo este mundo, y si Einstein podía creer en Dios, yo también puedo creerlo. En sus últimos años, Ben-Gurión seguía recordando el afecto que profesaba a Raquel Nelkin. La última vez que hablé con él sobre Raquel fue 6 meses antes de su muerte, en el verano de 1973. Me dijo, Raquel ha sido la única mujer a la que he amado. Raquel visitó a Ben-Gurión por última vez en el otoño de 1973, poco después de que sufriera un derrame cerebral. Murió a los pocos días. Han pasado más de 30 años desde la muerte de Ben-Gurión, pero Israel sigue siendo en buena medida obra suya. Una nación en la que los judíos deciden su propio destino. El hecho de que mi padre estuviese tan dedicado a la causa de Israel hizo que al final se ocupara más de los demás que de mí mismo, que era su hijo. Yo me sentía orgulloso y me animaba a ver cómo le admiraba la gente. Al final, hasta sus oponentes acabaron admirándole. Mantenía sus ojos abiertos para ver grandes horizontes y los más pequeños obstáculos del camino. La única persona a la que no cegaba el miedo ni la ilusión.
Le echo mucho de menos, pero le llevo en el corazón. Fue un genio, honesto y formidable. Para mí, cada día que trabajé con él fue un honor. Ben Gurión tenía muy claro lo que era importante en su vida. No eran sus años de primer ministro, ni sus estrategias para defender la nación. La única hazaña que él quiso que se recordase en su lápida fue el hecho de haber llegado en 1906 a Palestina. La más alta vocación de Ben Gurión fue entregarse en cuerpo y alma a la tierra y al pueblo de Israel. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Las mejores series, las mejores películas, la mejor programación está aquí en Chrome TV, el canal del siglo.